Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar con lo que es el curso de simulación, juego y tecnología como estrategia docente e investigación, con la unidad 1 titulada La educación del siglo XXI, un nuevo enfoque. Bueno, voy a mostraros los contenidos de esta unidad y son estos cuatro. Introducción a la era digital, revolución digital del siglo XXI y sus nativos, educación y motivación actual del alumno nativo digital y por último, regularización y uso de dispositivos móviles con fines educativos. Bueno, estos 4 puntos van relacionados a cómo hemos llegado hasta la actualidad. Es decir, la introducción a la era digital se va a centrar en los elementos que nos han llevado a la situación actual realizados en el siglo XX, y la segunda parte de esta revolución digital, o segunda revolución digital, son aquellos que suceden en el siglo XXI y que explicaré en el siguiente vídeo. Vamos a ver. Para empezar con la introducción a la era digital. ¿Cuándo pensáis que esto sucede? Bueno, pues la era digital comienza en el siglo XX. Cuando se crean los primeros ordenadores, es el momento que podemos decir que da comienzo a la era digital. Y esto no es tal como lo podemos observar hoy en día con equipos móviles, equipos con una interfaz totalmente digital, como indica el nombre, sino que todo funciona con códigos más complejos y menos atractivos y menos fáciles para usar para el usuario. Bueno, pues el primer concepto que debemos conocer hoy en día es el término digital. ¿Qué es digital para vosotros? Pues digital, si nos vamos a un diccionario, veremos que lo define como dedos o relacionado con ellos y su uso. Esto desde un punto de vista tecnológico significa que a través de los dedos proporcionamos o suministramos datos a una máquina que los decodifica y realiza acciones. Todo esto tiene que ver con el código binario. El código binario, si lo recordáis bien, es el código que utilizan los ordenadores para realizar cualquier acción y que funciona con dos elementos, ceros y unos. Se representan con ceros y unos, pero realmente todo esto es mucho más sencillo. Cero significa apagado, es decir, no pasa la corriente, y 1 significa encendido, pasa la corriente. Cualquier color, cualquier gráfico, cualquier cosa que vemos con los ordenadores se ha codificado con este código, es decir, 011100001101, ¿vale? Pues significa algo en el lenguaje de programación. Pues todo comienza con esto, ¿vale? Con este sistema de programación y de corrientes. ¿Dejamos pasar la corriente o no dejamos pasar la corriente? Pues esto, con multitud de operaciones, conseguimos, pues a lo mejor, crear el color azul, ¿vale? Muy complejo para algo tan simple. Pues por eso tenemos que volver atrás, para conocer un poquito los inicios de la tecnología actual. Bueno, ¿qué elementos provocaron la revolución digital 1? Es decir, ¿qué elementos provocan la revolución digital en el siglo XX, no en el siglo XXI? Bueno, pues yo he identificado 3 que considero que son los principales. En este sentido, la creación de ordenadores o la invención de ellos, sistemas operativos de los ordenadores y su evolución, y por último la llegada de Internet. Pues bueno, os presento al primer ordenador con código binario de la historia. Se crea en el año 1936 y a mí, pues bueno, no me resulta nada atractivo y como podéis observar es algo gigantesco. Gigantesco. Esto, como he dicho, funcionaba con el código binario, simplemente dando entradas-salidas, sí, no, podríamos traducirlo también así, y que realizaba pequeñas acciones mecánicas. El primer ordenador programable es el Colossus, en 1943. Y como podemos ver, sus primeras acciones también son resultados mecánicos,
pero que se pueden programar, como bien indica el nombre. Y ha llegado el primer ordenador digital en 1946, el ENIAC. Tal como podéis observar, pues esto, eh, visto hoy en día, era algo muy limitado, pero consumía muchísimo espacio. Es decir, lo que hoy tenemos en un dispositivo móvil ni se asemejaba una mm, millonésima parte de la capacidad que tenía este ordenador. Es decir, este ordenador, comparado con la tecnología de hoy en día, era muy limitado y, sin embargo, pues como podéis observar, podía ocupar el comedor de nuestra casa. El primer ordenador con RAM surge en 1955 y el primer ordenador de escritorio, que realmente es una calculadora, llega en 1964. Todos estos permitían hacer ya alguna función matemática simple, pues de sumas, restas, multiplicaciones. Poco más. Y ya el primer ordenador personal, con funciones algo más complejas, más asemejante a lo que tenemos hoy en día, surge en 1981 y el inventor es IBM. Pues todos estos ordenadores, bueno, esto es una lectura que os recomiendo. Si queréis ver cuándo se inventó el primer ordenador, podéis tener detalles de estos que he presentado, sus características y otros. Bueno, pues estos ordenadores, como podéis imaginar, funcionaban con sistemas operativos, sobre todo aquellos a partir de los años 60. Sin embargo, la programación de estos era muy compleja, con sistemas binarios, con lenguajes de operación ciertamente difíciles para cualquier usuario. Con lo cual, he barrido un poquito para no mostrar tanta complejidad y llegar al sistema operativo de Acorn, que también se conoce como el MS2, que es, bueno, las siglas quieren decir Microsoft Disk Operating System. Vale, pues todo lo que hoy podemos hacer con un ratón de seleccionar el escritorio, abrir una carpeta y elegir un archivo, todo esto había que hacerlo con código escrito. Sin embargo, aquí ya lo podemos codificar con caracteres romanos, con lo cual es un gran avance, pero no tan fácil ni por asomo a lo que estamos acostumbrados a realizar hoy en día, de hacer un clic sobre un icono y ejecutarlo. Pues esto es el sistema operativo con el que yo me crié. Y un poquito más tarde, en 1984, quizá no llegó a Europa tan pronto, pero sí en Estados Unidos, Mac nos lanza el primer sistema operativo de una interfaz gráfica, como podemos ver, en blanco y negro, pero aquí ya podemos clicar en los iconos y podemos ir ejecutando acciones. Por ejemplo, aunque esto se combinara con el MS2, la verdad que había ciertas acciones que, pues bueno, al ser una interfaz gráfico, facilitaban mucho las acciones. Un año después, Windows copia el sistema. Ya sabemos la guerra que existe entre Windows y Mac. Pues bueno, es en 1985 cuando crea un sistema que, como podemos ver detrás, pues también está combinando el sistema operativo tradicional de MS2 o el previo con el uso de iconos. Y en 1995 Windows lanza pues el sistema Windows 95, que es muy revolucionario y que sinceramente se asemeja mucho a los sistemas operativos que todavía tenemos hoy en día, con una serie de iconos, y que va dejando progresivamente de lado el MS2 hasta, bueno, no utilizarlo para nada. Si queréis saber más sobre estos sistemas operativos, pues bueno, os dejo esta lectura opcional que es Historia de los sistemas operativos, History of Operating Systems, y tenéis el link en el PowerPoint. Y finalmente, el tercer elemento que quiero comentar que marca esta revolución digital es la llegada de Internet. Pero la llegada de Internet, como podéis imaginar, pues también fue progresiva, lenta y siempre de la mano de la evolución de la tecnología. En este sentido, el primer módem
lo inventa Bell en 1958 y simplemente transmitía datos binarios sobre una red telefónica. Es decir, unas operaciones desde un ordenador se podían transferir a una máquina a través de una conexión telefónica. Posteriormente, en el 61, Leonard Kleinor sugiere la posibilidad de transmitir datos a través de una red entre ordenadores, es decir, conectar ordenadores por red. Y es lo que se consigue, se conectan dos ordenadores. Pero no distanciados geográficamente, sino en una misma sala. Unos años después se consigue que esta conexión se realice a distancia, es decir, se conectó un ordenador desde Massachusetts hasta otro en California a través de una línea telefónica conmutada de baja velocidad. Es decir, es en 1965 cuando conseguimos conectar dos ordenadores que están geográficamente distantes. Pues bueno, toda esta evolución, una vez conectamos dos ordenadores, se empieza a propagar y en 1964 conectamos 4 ordenadores de 4 universidades distintas de Estados Unidos. La Universidad de California de Los Ángeles, la Universidad de California de Santa Bárbara, la Universidad de Utah y un instituto de investigación en Stanford. Vale, pues en el 69 tenemos 4 ordenadores, en el 71 pasamos a 24, en el 81 a 213 y en el 83 a 500 ordenadores conectados a una misma red. En este sentido, la tecnología va avanzando y, por ejemplo, podemos ver que en el año 1972 se crea el correo electrónico, pero hasta aquí solo podíamos mandar texto, caracteres, ¿vale? Es decir, textos escritos. Pero un año más tarde conseguimos el FTP, el protocolo de transferencia de datos, en el cual podemos empezar a mandar archivos, es decir, imágenes, audios, películas, todo se evoluciona muy rápidamente. Todo esto se crea empieza a surgir Internet. Como podemos ver, sigue la evolución. En el 84, 1000 computadoras, en el 87, 10.000 computadoras y en el 89, 100.000 computadoras conectadas. También es importante otros protocolos como el TCP, protocolo de control de transmisión, y el protocolo de Internet, la IP que decimos, ¿no? Otros protocolos que también os serán familiares son el POP, el HTTP de las páginas web y el FTP. Ya prácticamente para acabar, la llegada de la World Wide Web es en 1991 y es un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedios interconectados y accesibles vía Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden contener textos, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia y navega a través de estas páginas web utilizando hiperenlaces. Es decir, previamente estábamos utilizando un sistema arcaico, que si no recuerdo mal se llamaba ARPANET, que conectaba ordenadores que estaban dentro de esta red. Pero a diferencia, la World Wide Web es un sistema libre en el cual cualquier persona puede crear un espacio en Internet sin subir sus propios datos. Es a partir de este momento cuando Internet explota, llega a los hogares, todo el mundo puede hacer una conexión con ella, todo el mundo se puede empezar a comunicar con otros ordenadores y bueno, pues esto es el final de la primera parte de la revolución digital. Ahora, posteriormente, veremos cómo todo esto continúa una vez la llegada de Internet.